Ahí sí, 25 de marzo de 2025. Clase 3. Bien. Sí, Augusta, quería recapitular eh, Sí. un poco. Lo que leímos en clase fue la primera mitad del libro primero. eh, y sí, recapitulamos un poquito la historia y después quizá alguien más podría recapitular algún concepto. Sí, Augusta. ¿Puedo? Sí, Ok. adelante. Eh, la última clase leímos en voz alta la parte de Aquiles ofendido y, o sea, llegamos hasta Aquiles ofendido y toda esa parte donde es Aquiles que le llora a su madre que le quitaron a la... Se me olvidó el nombre. Sí, a la Criseida. O sea, no, La perdón, la novia de Aquiles era Briseida. Briseida. Claro, que Agamenón le quita Briseida. Ah, Sí. No, pero recapitúlalo un poquito mejor, cómo va la historia. O sea, qué Ok. ocurre como en unas 20 palabras más. Ok, ya. Lo que ocurre es que la historia parte con prácticamente, o sea, la parte importante es que después de un asalto prácticamente hacia los troyanos, los griegos regresaron con Criseida, que es la hija de un monje o un No, seguidor de no, Apolo, no de un monje, no, de un sacerdote, claro. un sacerdote Sí, es distinto ser de monje a ser Apolo, sacerdote, sí. ¿Quién es el que trajo sacerdote? ¿Qué consigo, significa ser sacerdote? no sé qué significa ser sacerdote en la época griega. No, en general, también hasta hoy en día, la palabra sacerdote que indica Un sabio, ¿o ¿Mm? no? ¿Alguien que es sabio? Alguien que es sabio. Que No, no sirve precisamente. como O sea, el sacerdote puede también ser sabio, pero no es como su definición. alguien que está ¿Comunica con como a los cargo dioses? de la parte religiosa, De la parte como religiosa, pero más específicamente, ¿qué acción ¿Puede hace Eh, el comunicar con los lleva sacerdote? como la dioses? representación del dios y como su palabra, ¿Cómo? que representa en sí a lo que es la palabra de su dios, en este caso. Más que la palabra, el sacerdote hace una acción. ¿Cuál es la Sí. acción propia del sacerdote? Bueno, predicar, incluye palabras, pero digamos la acción. predicar, No, no tanto eso, es claro, guiar, mediar. el sacerdote católico también predica, pero su Se función supone más que específica, ¿cómo? el sacerdote no es el que interpreta la palabra de los dioses. Ese es más bien el adivino o el profeta. Claro, el profeta es el que da la palabra, el adivino es el que interpreta la voluntad de los dioses. Por ejemplo, el adivino interpreta los signos con los que los dioses hablan, ¿no? Pueden ser signos, por ejemplo, las vísceras de los animales, ¿no? Abre los animales, o observa el vuelo de los pájaros, o sea, se ¿Profe? observa signos que transmiten la voluntad de los dioses. En ¿Profe? cambio, el sacerdote hace algo más específico. O ¿No sea, se me otra escucha? cosa que también es específica, digamos que es, Puede ser evangelizar. eh, eso, bueno, eso es propio del sacerdote católico, pero no exclusivo. También puede evangelizar otra persona que no sea sacerdote. El ¿Profe? sacerdote hace una acción específica. Un tipo de guía, quizás, Em, de la mano es con... algo más, voy a darle una pista, es algo más práctico. No es tanto, no tiene tanto que ver con la transmisión de conceptos o, digamos, con interpretación de ideas o de guía moral Dije, o espiritual, sino que el sacerdote hace un gesto práctico que pone en contacto con la divinidad. ¿Profe, esos son los banquetes? ¿Mm? ¿Son los banquetes? Ahí nos vamos acercando, claro. Pero el banquete supone, dirige el, el ba- templo. Cosa, el banquete sacrificio, ¿no? supone, o sea, lo que se come en el banquete, sagrado, digamos, La comulgación. su- supone el sacrificio que se hace a la divinidad. Se le da algo, se le ofrece algo. Se le- ¿Sacrificio? el sacrificio, exacto.
Sacrificio significa reservar algo para ofrecerle a Dios, ¿no? Y eso, y claro, y eso permite como la comunión con Dios, o permite que Dios, permite como un intercambio concreto entre Dios y el ser humano. El cristianismo después dirá algo más, como más a fondo sobre eso, pero en términos generales, en todas las religiones en general, el sacerdote lo que hace es el sacrificio, es decir, ese darle algo, es ofrecer algo que pone al hombre en contacto con Dios, que en el fondo le reconoce a Dios que Dios le da dones y a su vez le ofrece dones a Dios. Es como un intercambio de dones, en el fondo un intercambio concreto, es una acción concreta. No es tanto la palabra en sí como la acción como de intercambiar, de intercambio. Ahora, en el mundo pagano se percibía eso casi como un contrato, que yo le doy algo a Dios para que Él me retribuya. De hecho, el sacerdote le dice, yo te he ofrecido sacrificios, tú ahora tienes que protegerme, y por eso el sacerdote efectivamente le reza a Apolo, y Apolo efectivamente interviene concretamente para proteger a Crises, ¿no? Claro, después aparece la figura del adivino, digamos, se desencadena la peste. El adivino dice que la peste es producto de que no se ha devuelto a Criseida, entonces el pueblo, o sea, la asamblea de los guerreros obliga a Agamenón a devolver a Criseida, pero a su vez Agamenón dice, yo ahora voy a llevarme a otra esclava, y Aquiles se le enfrenta, dice que no es justo, y entonces Agamenón le dice cómo reacciona frente a Aquiles, que le dice que eso no es justo, que se lleve la muchacha de otro. Básicamente, estamos hablando estamos hablando la primera vez que se queja o la segunda, en la primera parte. No, estamos Todavía hablando no. siempre como primera gran escena, que es como la pelea, que es como la escena madre, digamos, de todo el poema. Ah, ok, ya. Bueno, Básicamente, o sea, la reacción es la misma en las dos. Dice que él es él es básicamente puesto como el jefe de la audiencia, o sea, como el rey o el encargado. Y si él lo quiere, pues lo quiere, y básicamente actúa como que su palabra es ley a pesar de que nunca en Grecia han actuado así. Y eso es lo que aquí les reclama, que están en un consejo, están en una audiencia, están en esta asamblea, y se supone que si la gran mayoría está de acuerdo con algo, se tiene que hacer ese algo. Pero Agamenón dice no, y eso pasa las dos veces. claro, se está comportando arbitrariamente, y doblemente, de un modo doblemente arbitrario, porque además de hacer una injusticia, después la emprende precisamente contra Aquiles, que es el que está reclamando. O sea, le dice, si tú estás reclamando, entonces voy a llevarme precisamente a tu esclava. Y efectivamente Aquiles, entonces, bueno, Aquiles lo quiere matar, la diosa lo frena, y Néstor, el anciano, hace el discurso también para exhortar a Agamenón a respetar la justicia y a Aquiles a respetar la autoridad, pero en vano, ¿no? Agamenón no respeta la justicia, entonces Aquiles se mantiene en su enojo y dice, yo entonces me retiro del combate, ¿no? Así prácticamente termina la pelea, ¿no? Agamenón lleva a cabo su plan, pero Aquiles se retira. Y después va a desahogarse con su mamá, ¿no? Aparece esta escena que hace como un contraste muy fuerte, ¿no? Entre la escena en que él es como un guerrero fuerte, etcétera, y después va a llorar con su mamá, etcétera, ¿no? O sea, muestra también su naturaleza como como de niño indefenso, en cierto modo, ¿no? Que necesita desahogarse con su mamá, y la protección de la mamá, que evidentemente que es muy empática con el hijo, y entonces accede a interceder con el propio Zeus, ¿no? Porque ella es hija de Zeus, y entonces va a interceder para proteger a Aquiles. Y bueno, y ella después, la mamá siempre lo apoyará, ¿no? De un modo incondicional, como buena mamá, y también como buena mamá de un modo, en cierta forma, unilateral. O sea, ella ve solamente
solamente lo que es el lado del hijo, no ve, no, digamos, no lo aconseja de un modo imparcial, sino que en eso refleja lo que muchas veces le pasa a las mamás, que son como que ven solo, no, solo un lado, solo el lado del hijo, y no lo aconsejará después para ver también la razón, como las razones opuestas. Em, bueno, de aquí vamos a saltarnos al libro noveno. En el libro primero no acontecen muchas más cosas, la única cosa, digamos, relevante que al final se describirá interesante, que por eso recomiendo leerlo hasta el final, no es, son un par de páginas más, no es muy largo. Se describe la asamblea de los dioses. Cuando Tetis va para pedirle a Zeus que interceda, o sea, va a interceder frente a Zeus, se describe la asamblea de los dioses, que es como simétrica frente a la asamblea de los guerreros con la que inicia. O sea, el libro inicia con esta asamblea de los guerreros y termina con la asamblea de los dioses. La asamblea de los dioses es análoga a la asamblea de los guerreros. Digamos, también hay un rey, también hay divinidades subordinadas. Ahora, la gran diferencia es que la naturaleza de los dioses hace que el contexto sea completamente diferente. ¿Cuál es la naturaleza de los dioses? ¿Cómo son estos dioses homéricos? ¿Qué cosa los caracteriza? ¿Qué son o quiénes son los dioses? ¿Cómo se le podría Que no definir? están tan alejados de la figura humana en cuanto a representación. Claro, en primer lugar son muy antropomorfos, o sea, son iguales que nosotros, son como seres humanos. Claro, y como tales se comportan, digamos, en general como seres humanos, o sea, tienen diferentes pasiones, diferentes intereses. Cada uno de los dioses se anota con un bando. Hay dioses que están a favor de los troyanos y dioses que están a favor de los griegos. Pero sí Zeus, que representa en el fondo, que es el padre de los dioses, el rey, él sí es como imparcial en realidad, ¿no? Representa de algún modo la justicia. Entonces los dioses son antropomorfos, pero a la vez representan también valores que son trascendentes, ¿no? O sea, aseguran las leyes eternas de la justicia. Y por eso en el fondo Tetis va a reclamar a Zeus para que haga valer la justicia. Los dioses son, con respecto a los hombres, claro, son como nosotros, pero tienen diferencias. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre dioses y hombres? Como el adjetivo que siempre se Lo, usa. ¿Ah? lo mortal e inmortal. Claro, lo mortal y lo inmortal. Los hombres son mortales y la palabra mortales se usa intercambiablemente en la Ilíada como sinónimo de seres humanos, los mortales. ¿Qué lo ocupamos hasta el día de hoy? Los mortales. Cuando decimos eso, estamos citando el lenguaje homérico, básicamente, ¿no? Es el uso homérico, los mortales, ¿no? Mientras que Profe, los dioses, ¿cómo? no, que también pensaba que quizás también puede ser el poder y el control, porque los Claro, dioses ellos tienen poderes tienen poder, sobrenaturales y, evidentemente, claro, tienen más poder, controlan hasta cierto claro, punto la vida humana. y el ser humano está como más limitado El en ser ese humano es aspecto. más limitado. Claro, eso hace una contraposición neta entre la vida humana que es básicamente trágica, ¿no? Porque precisamente por el elemento mortal que está sometido a la muerte. Mientras que los dioses viven una existencia, por decirlo así, despreocupada. En la asamblea de los dioses, digamos, el tono general es el humor. O sea, ellos están felices y tranquilos, bromean, digamos, banquetean no tienen estrés, no tienen eh, preocupaciones. Se preocupan, a veces se enojan por los hombres, pero hasta cierto punto. Al final ellos son dioses y lo que les va a pasar a los seres humanos, más o menos. Sí, a veces les preocupa, ¿eh? En eso son también humanos, en el sentido que un poco se preocupan de nosotros. Pero tiene un límite eso, ¿no? Esta preocupación no llega a ser una angustia o una tragedia, digamos. Termina siempre en algo que se soluciona. Profe, ¿Sí? entonces, perdón por estarle interrumpiendo. No, bien. Eh, entonces, bueno, en el contexto en el que estaban, una de las grandes diferencias sería de que
Claro, mientras los humanos se están destruyendo, matando, estando en guerra, los dioses están, por así decirlo, arriba, disfrutando y divirtiéndose mientras ven eso. Claro, en cierto modo ellos incluso, sí, divirtiéndose, tiene algo que, de verdad, sí, porque ellos incluso disfrutan muchas veces de los enfrentamientos bélicos como si fuera una película, un espectáculo teatral. Como que digamos, le ponen empeño, se involucran porque algunos están de un bando, otros de otro, pero a la vez para ellos es como un espectáculo, claro. Entonces tienen como esta curiosa como ambivalencia. Están involucrados, pero a la vez son espectadores. Salvo Al final Zeus. es que intervienen cuando tocan sus intereses. Claro, sus intereses en el sentido que se anotan de un bando y entonces tienen interés en cierta forma que gane ese bando. Claro. Creo que Eh, ahí, o profe, Zeus sea, que es tendría, completamente ay, imparcial, en cambio, ay, casi completamente. ¿Ah? tú de yo, primero. Ya, yo quería hacer como la mención que, como por ejemplo en la escena cuando Atenea se aparece a Aquiles, esta cosa de que hay protegidos también como de los dioses. Claro, los dioses tienen sus protegidos. Pero finalmente los dioses superiores, claro, Atena dice, claro, a mí me mandó Hera, porque Hera los quiere a los dos, a pesar que, claro, son enemigos, ahí están peleando, pero Hera en el fondo los apoya a los dos, ¿no? Bueno, ambos son griegos, ella de todas maneras apoya a los griegos. Bueno, y en las batallas ellos a menudo intervienen directamente, Ares, Apolo, etcétera, y la misma Atenea. Intervienen Profe, directamente, ya, aunque no se vea, son invisibles, diga, salvo que quieran hacerse visibles, ¿no? Pero intervienen directamente en el combate. profe, una pregunta rápida. Cuando usted preguntó si nos terminamos el libro, ¿se refiere al primer canto? El primer ¿Se canto, acabamos el primer exacto. canto? Sí, el libro primero o canto primero es lo mismo. Sí. Entonces, sí lo hice. Ah, ya, perfecto. Excelente. Entonces, cuando hagan eso es importante que cuando lean después también anoten alguna cita, porque después lo que se va a requerir es eso, hacer referencias a otras partes, también de las partes que no leímos, ¿eh? No de todo el poema, pero sí de los libros seleccionados, por ejemplo, del libro primero. Y ahora nos saltamos al noveno, porque el noveno es como otro hito en la acción, porque lo que pasa entre medio son una serie de hazañas de los héroes, pero donde, digamos, el hilo fundamental del relato prácticamente se realiza lo que Aquiles profetizaba en el libro primero. O sea, como él se retira, entonces le dice a Agamenón, como yo me retiro, ahora vas a ver qué pasa. O sea, que ustedes van a empezar a perder, los griegos, ¿no? Y eso pasa puntualmente. Los griegos empiezan a perder y los troyanos empiezan a avanzar. Digamos, los troyanos que son sitiados empiezan a avanzar hacia el campo troyano hasta el punto que empiezan a sitiarlo. O sea, el campamento troyano empieza de ser los que sitian a ser los que son sitiados. Y las fuerzas troyanas incluso llegan casi a los barcos. Y finalmente en el último episodio antes del libro noveno, incluso llegan a los mismos barcos, o sea, empiezan a incendiar los barcos de los griegos. Cosa que para los griegos evidentemente es una catástrofe, porque si incendian los barcos prácticamente les cortan la retirada, no podrían ni siquiera retirarse de la guerra, serían completamente aniquilados, masacrados, porque no pueden ni siquiera embarcarse. Entonces llegan a este momento trágico. Bueno, a ese punto Agamenón ya ha tenido tiempo entonces de arrepentirse. Han pasado varias semanas y Agamenón entonces está arrepentido, o sea, se da cuenta que hizo mal, en el fondo, en maltratar a Aquiles y entonces le manda una embajada a su tienda, digamos, donde él tiene su tienda. Y para rogarle en el fondo que vuelva a entrar en el combate y él le dará toda una serie de dones. Ahí vamos a ver después en el texto que detalla toda la lista, en esto el texto homérico
muy detallado, muy concreto. Dice, le voy a dar esto, 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 y digamos, y hace toda la lista de los dones, etcétera. Y manda 3 héroes, van 3 embajadores que hacen cada uno un discurso. Y discursos bastante largos y bastante bien organizados, ¿no? Es uno de los cantos donde los discursos tienen un papel más importante. No es un debate como es en la primera escena, sino que son 3 largos discursos. Nosotros vamos a alcanzar a leer, no todos, pero yo creo que quizás 2 de los 3. Vamos a partir entonces del canto noveno. Eh, Profe, ¿eso está en el mismo documento que había mandado antes? sí, en el mismo Ya. libro ahí de la Odisea, en la página. mm, retomé, bueno, hacen una asamblea. O sea, al comienzo del canto noveno se relata una asamblea. Varios héroes intervienen. Esta parte no la vamos a leer. Se puede resumir fácilmente. El Atrida, Agamenón está arrepentido, está lleno de pena. Entonces convoca esta asamblea y, y aquí hace a partir del verso 100, tomémoslo del verso 113, página 220, porque ahí es donde él hace su ofrecimiento de lo que cómo va a solucionar esto, ofreciéndole una serie es prácticamente una indemnización, por decirlo así, ¿no? O sea, obviamente tiene que partir por devolverle a la famosa Briseida, tiene que devolverle la Briseida que le quitó. Pero además de devolver a Briseida, le va a dar 7 muchachas más y después una serie de otras cosas, ¿no? Entonces tiene que darle, ofrece darle una indemnización digamos, más que congrua, más que adecuada. Retomémoslo de acá. Entonces, ¿quién va a ser narrador? El narrador aquí no dice mucho, pero algo. Yo puedo leer eso, profe. Tú eres narradora, ya. Sí, profe, pero tenía la duda. ¿Es de la 220 del libro o del PDF? En la página 220 del libro, sí. Del ofrecimiento de Agamenón, ¿verdad? Donde dice ofrecimiento de Agamenón, exacto, sí. Ya. Y ¿Profe? claro, es como verso 113. ¿Profe? ¿Te escucha? Sí. Ay, no me va a pasar. ¿Quién va a ser Agamenón? Ay, yo quiero... ¿Tú quieres ser Agamenón? Ya, perfecto. ¿Y quién va a ser, a ver, después habla Néstor? ¿Quién va a ser Néstor? Yo podría, profe. Ya, perfecto. Entonces parte la narradora. Eh, Ay, un segundito que se me salió. Sería ahí y repúsole así Agamenón, el señor de los hombres. Claro, y ahí parte Agamenón. Ya. Ay, ¿sí? Ya. No has mentido, anciano, al hablarme de todos mis yeros. Procedí mal, es cierto, pues vale por muchos guerreros. El varón a quien Zeus de tal modo cordialmente ama. Y ahora el dios, para honrarlo, derrota a los hombres aqueos. Más si erre, por haberme inclinado a funestas pasiones, aplacar los deseos y los ofrezco presentes y numerosos. Y ante todos vosotros deseo nombrar mis regalos. 7 trípodes que desconocen el fuego de oro, 10 talentos y 7 calderas brillantes y 12 vigorosos caballos que gloria obtuvieron corriendo, que jamás hombre alguno sería tenido por pobre, ni oro le faltaría tampoco jamás si tuviera cuántos premios ganaron mis potros de casco potente.
También 7 mujeres muy diestras en belleza labores. Bellas, Son lesbianas. ¿Ah? en bellas labores. En bellas labores. Son lesbianas que cuando él tomó la magnífica Lesbos, elegí para mí, y en belleza aventajan a todas. Esta yo le daré, y además a la que le he quitado, a la joven de Brises, y le juraré muy solemnemente que jamás a su lecho subí, ni me he unido con ella, tal como entre mujeres y hombres costumbres es hacerlo. Todo esto tendrá al punto, más si los dioses permiten que solemos nosotros la inmensa ciudad del rey Priamo, que al partirse el botín de los aqueos, que en ella entrecargue su navío, con cuanto oro y bronce desee cargarlo. Y para mí, y para sí mismo se elija las 20 troyanas más hermosas que encuentre, mas luego de Helena la argiva. Si a los fértiles campos de Argos de Acaya volvemos por mi yerno, lo quiero aceptar con los mismos honores que hago a Orestes, mi hijo, que con gran regalo se cría. De las 3 hijas que yo dejé en mi magnífico alcázar, Crisotemis, Laudice e Ifíanasa, que aquella que quiera para sí se la lleve, aunque sea sin darle una dote, como esposa al hogar de Peleo. Que dote magnífica le daré como no dio jamás padre alguno a su hija. Además, 7 bellas ciudades muradas le ofrezco. Enope, Cardámila y Ira, la de bellos pastos. Fera, ciudad divina, y Antea, de prados magníficos. Luego a Epia, la bella, y a pedazos de grandes vides. A la orilla del mar junto a Pilos, la tierra arenosa. Allí vive una gente muy rica en corderos y bueyes, que lo mismo que a un dios lo honrarán con preciosas ofrendas y, regida por él, pagarán muy crecidos tributos. Estas cosas habrá de cumplir si depone su cólera, que se aplaque, pues Hades, el más implacable e inflexible de los dioses, es el más odiado por todos los hombres, y que ceda ante mí que soy el soberano más grande, y además lo aventajo en edad, y por ello me ufano. Y repúsole Néstor, el viejo señor de los carros. Gloriosísimo tú, Agamenón, el atrida y caudillo. Despreciables no son los regalos que aquí les ofreces. Al menos elijamos a los más ilustres varones, que al instante a la tienda de Aquiles Pelida se vayan. O yo mismo los elegiré, y que obedezcan mis órdenes. Vaya Fénix delante, el amado de Zeus como jefe, detrás del gran Áyax, y con ellos Ulises divino. 2 heraldos llevemos de escolta, Euribates y Odios. Danos el aguamanos y ordena silencio y roguemos a Zeus, hijo de Cronos, que tenga piedad de nosotros. Dijo así y agradaron a todas las cosas que dijo. Los heraldos al punto vertieron el agua en las manos y hasta el borde llenaron los mozos de vino las cráteras, y sirviéndolo en copas a cuantos se hallaban presentes, cuando todos hubieron libado y bebido a su gusto, de la tienda de Agamenón, el atriado salieron. Y encargábales Néstor, el viejo señor de los carros, con un guiño expresivo, y a Ulises con más insistencia que lograran por fin convencer a la insigne Pelida. Hasta ahí comentemos un poquito esta parte. No sé si algo le llamó la atención en particular. Todo lo que le ofrece a Agamenón a Aquiles para redimir el enfado que tiene por haberse llevado a Briseida. Claro, o sea, claramente Agamenón está arrepentido, reconoce, claro, que ha hecho mal en despreciar a Aquiles. Dice, procedí mal, es cierto, pues vale por muchos guerreros el varón a quien Zeus de tal modo cordialmente ama. O sea, claramente Aquiles es un personaje especial, es un semidios, es especialmente fuerte. Aunque era inferior a él en jerarquía, él tendría que haberlo respetado. O sea, como jefe, en el fondo tendría que haber reconocido su mérito y también su ser privilegiado por los dioses, en el fondo, ¿no? O sea, es un estatus que tiene Aquiles que mal, Agamenón como jefe tiene que reconocer, ¿no? Y bueno, reconoce que erró, se inclinó a funestas pasiones, ¿no? Las pasiones pueden ser
pueden ser funestas, pueden llevarnos a donde no queremos, donde no es conveniente, ¿no? Y entonces ahora está actuando bien, o sea, en el fondo está ofreciéndole una serie de regalos para indemnizarlo. ¿Qué tipo de regalos son? De varios tipos, ¿no? Resumiendo, ¿qué Eh, clases de regalos son? mujeres, tierras, oro, animales. Claro, hay literalmente de todo, ¿no? Hay de todo, porque hay tierras, incluyendo ciudades amuralladas, ¿no? Cuando, cuando lo que indica que, claro, que Agamenón es un rey poderoso, él no es solo el rey de una ciudad, ¿no? Sino que esa ciudad es una ciudad poderosa, de la cual dependen otras ciudades ahí en el Peloponeso, ¿no? En la parte meridional de Grecia. Oro, ¿no? 10 talentos, calderas brillantes, o sea, artefactos de metales, ¿no? Metales considerados preciosos, oro, plata, bronce, etcétera. Muchas mujeres, por supuesto, 7 mujeres, sin contar otras 20 más que se La, agregarán cuando se conquiste Troya, y incluso le va a dar como mujer su propia hija, ¿no? Va a ser su yerno. Voy a corregir la traducción en el verso 129 porque dice que le va a dar 7 mujeres que son lesbianas. ¿Esta palabra qué significa acá? ¿Qué significa aquí? Un romance entre dos mujeres. Ese es La isla del Lesbos. claro, ese es el significado nuestro que le damos nosotros, pero claro, aquí por eso yo creo que hay que corregir la traducción, porque cuando uno traduce tiene que, digamos, ajustarse también al uso que se hace en el idioma al que se le traduce. Aquí se entiende por el contexto que lo que significa que son nativas de la isla de Lesbos. Significa que son, que nacieron en esta isla. Bueno, ¿y por qué? Pero el significado que le damos nosotros ahora también tiene que ver con esta misma isla. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese significado? Que no tenía evidentemente este significado en el lenguaje homérico, pero que lo tiene, lo ha tenido después en los idiomas modernos, pero con referencia a, a una mujer que efectivamente, una mujer famosa, una de las mujeres más famosas de la antigua Grecia, que sí era de Lesbos. O la que tenía de la isla de Lesbos, que en un momento dijo que tenía un nombre, que la traducción era una cosa súper chistosa. En la isla de Sí, Lesbos no eran principalmente puras mujeres. pero ella, ¿quién era? Explícanos quién era ella, cuál era a qué se dedicaba, qué hacía. Tú eres de literatura, ¿no? Ella era una poeta afrodita. Claro, ella era una poetisa, pero claro, pero como profesión, además de ser poetisa, digamos, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Ella tenía una especie de, como ella lo llamaba, bueno, en griego se llamaba tíasos, que es difícil de traducir, pero podríamos traducir, era una especie, para entendernos, digamos, era una especie de colegio de mujeres. Era una especie de colegio Safo, para así puras se mujeres. llamaba ella, Safo. Cuando digo, bueno, se llamaba Safo, sí. Cuando digo colegio hay que tomarlo de un modo, no un colegio así estructurado, formal, como estamos acostumbrados nosotros. Era un grupo de niñas que se juntaban, digamos, básicamente en su casa, digamos, tenía una casa donde ella le enseñaba, digamos, les enseñaba diferentes artes, por ejemplo, a tocar instrumentos, a escribir poesías, qué sé yo, a tejer, digamos, actividades que evidentemente que hacían mujeres, evidentemente mujeres de clase alta, ¿no? Que no tenían que dedicarse a trabajar la tierra o a hacer trabajos más humildes, sino que se dedicaban a trabajos más, como diríamos, más cultos, más elevados, ¿no? Que después se casarían, ¿no? O sea, era el periodo, digamos, de la adolescencia hasta que después las mujeres, como era usual, se casaban como a los 18 años, una cosa así. Eh,
Claro, y ella de pronto le ocurría que de pronto se enamoraba de alguna de estas alumnas, ¿no? Y entonces escribía, pues, escribía algunos de sus poemas, por ejemplo, es el que tú estabas citando, ¿no? Ella como que le da como un ataque de celos porque la invitan a la boda de esta ex alumna que se casa y claro, y ella al verla con su marido, novio, etcétera, que se están casando, como que le da celos, porque evidentemente se había enamorado de la chica. No, bueno, y entonces de ahí deriva el uso nuestro, digamos, ¿no? Eh, y bueno, las poesías son uno de los documentos más interesantes, digamos, de la antigua literatura griega. Han llegado en fragmentos, como la gran parte de la antigua literatura griega, pero estos fragmentos son interesantes, los voy a subir para que los lean. Son unas cuantas poesías que han llegado como por citas después de autores posteriores. Es como, bueno, otro género, evidentemente, no es el género épico, es el género lírico, ¿no? Donde ella como que desahoga sus sentimientos, o sea, son interesantes, es uno de los documentos más interesantes de la poesía lírica arcaica. Estamos en el siglo VII antes de Cristo, como un par de siglos después de Homero. Por eso en Homero no tiene ese significado, porque en el tiempo de Homero Safo no, no existía todavía. Es, digamos, es posterior a Homero. Pero Lesbos, evidentemente, ya era una isla muy civilizada, digamos, estamos en la costa asiática, son las colonias griegas que ahora corresponderían a las islas como turcas, las islas como de Turquía, ¿no? Que son, en esta época, son la parte más civilizada, más culta como de la cultura griega, ¿eh? Bien, entonces, bueno, le va a devolver Briseida, le jura que no se ha acostado con ella. em, y bien, entonces, bueno, Néstor lo alaba, que es el viejo, el anciano, ¿no? Lo alaba porque está tomando una buena decisión y encargan a estos tres, que evidentemente son tres personajes ilustres, ¿no? Ulises, que es el más como inteligente, el más hábil. Ajax, que es considerado el guerrero más fuerte después de Aquiles. Y este misterioso Fénix, que probablemente es un agregado posterior. Probablemente los embajadores inicialmente eran dos. De hecho, sí, aquí hay como una interesante discordancia en el texto, porque si miran el verso 186, cuando parte la embajada dice, por la orilla del mar estruendoso los dos se marcharon. Y resulta que en cambio después eran tres. Entonces parece que aquí hay una discordancia. O sea, eso sería como el espía de una evolución en el texto, que el texto habría tenido como una época en que los embajadores eran dos y después se habría agregado un tercero. En griego existe el número dual, o sea, existe el singular, el plural, pero entre medio el dual. Entonces lo que aquí usa el texto homérico es el número dual. Cuando dice se marcharon, etcétera, se usa el número dual. Por eso el traductor le pone los dos, ¿no? Y es interesante porque se habría agregado un tercero y este tercero sería Fénix. Y bueno, las ideas que expresa Fénix también se muestran como en cierta forma más evolucionadas. Entonces sería como una evolución también cultural que delataría este discurso de Fénix. Pero leamos primero como la llegada de los embajadores, porque antes que partan los discursos se describe la llegada al campo, al campamento, a la tienda de Aquiles, y esta llegada también es interesante. ¿Quién era la narradora? Yo. Sofía, aparte entonces ahí del 186. Me parece por la orilla, ¿verdad? Sí, Ya, por la orilla del mar estruendoso, los dos se marcharon y rogábanle mucho al que ciñe y sacó de la tierra, para que fuera fácil poder convencer al Eácida. Al llegar a las tiendas y naves de los mirmidones, lo encontraron recreándose con una lira sonora, bien labrada y de puente de plata que había cogido al tomar
la ciudad de Dion. Como precioso despojo y teñiéndola, estaba cantando pasadas hazañas. Solo ante él y en silencio se hallaba sentado Patroclo, y esperaba que él, Heáclida, hubiese acabado su canto. Por Ulises, seguidos aquellos, entraron entonces y delante del héroe parándose, Aquiles, atónito y sin soltar de la mano a Lira, se alzó de su asiento, levantándose Patroclo también. Cuando entraron los héroes y el de los pies ligeros, Aquiles les dijo acogiéndolos. Ah, falta Aquiles. ¿Quién va a ser Aquiles? Yo, profe. Ya. Habla poquito en todo caso. Eh, Bienvenidos. ¿Cuán necesitados estaréis, oh amigos, mis más caros aqueos, aun cuando me encuentro irritado? Dijo Aquiles divino, y los hizo avanzar y sentarse en sitiales que estaban cubiertos de telas púrpuras. Purpúreas. Enseguida le purpúreas y enseguida le dijo a Patroclo que estaba a su lado. Aquiles. Ah, Meneteada. Ven con una crátera grande y en ella mezcla el vino más viejo y ofréceles llenas las copas porque bajo mi techo han venido muy amados amigos. Así dijo, y Patroclo se fue a obedecer su mandato, mientras en un tajón colocaba delante del fuego grandes lomos de oveja y también de una cabra muy grande, el tocino repleto de grasa de un cerdo cebado. Sujetó Automedonte la carne y Aquiles divino la partió en trozos grandes que luego ensartó en los espinches. Un gran fuego encendió el Menetiada al igual que los dioses. Cuando hubieron cesado las llamas, surgieron las ascuas y apoyado en piedras sobre ellas dejó los espiches. Luego la sal divina vertió sazonando la carne. Cuando asada ya estuvo la carne y servida en la mesa, en hermosos canastos el pan fue sirviendo Patroclo. Y fue Aquiles después en la mesa sirviendo la carne, y una vez hecho esto, sentóse en Ulises divino contra el muro, encargando a Patroclo que hiciera la ofrenda a los dioses, y al cabo este echó primicias al fuego, y ellos fueron tendiendo la mano a las cosas servidas, cuando ya de comer y beber estuvieron saciados. Ajax hízole a Fénix un signo, y Ulises al verlo llenó al punto de vino la copa y brindó para Aquiles. Hasta ahí. Esta entonces es la escena de entrada, ¿no? Ellos van caminando por la orilla del mar, rogándole a... Bueno, ¿quién es el que ciñe y sacude la tierra? Es un dios, es el dios Poseidón, que después es considerado también dios del mar, pero inicialmente tiene este epíteto que es como de sacudir la tierra, ¿no? Le van rezando. Bueno, todo esto va acompañado de la oración. De hecho, antes de irse ellos hacen también un rito sacrificial. Esa parte no la comentamos, pero lo aprovechamos de recordar ahora. ¿Qué sacrificio hacen cuando se despiden? No sé si se fijaron. Un sacrificio que no es de carne. No sé si se entiende aquí la palabra que usa. Libar, libación, esta es la palabra. Cuando todos hubieron libado y bebido a su gusto. Es un rito en que se vierte el líquido, o sea, una parte del vino se vierte al suelo como ofrenda a los dioses y el resto se toma. Entonces hacen un brindis, pero que incluye, no es simplemente un brindis, sino que incluye, es como una ofrenda a los dioses. Y después se van rezándole a Poseidón. Y cuando llegan, la escena es interesante, cuando llegan, ¿cómo encuentran a Aquiles? ¿A qué se está dedicando Aquiles? Que también es un rasgo nuevo que no hemos, o sea, que el lector no ha encontrado antes aquí en el poema. ¿A qué se está dedicando Aquiles? Estaba tocando la lira. Claro, está tocando la lira y claro, o sea, toca el instrumento para acompañar.
La lira, bueno, que ella también se la ha robado a los troyanos, es un despojo, de lo- es un botín que ha quitado a los troyanos y toca la lira y al mismo tiempo, Estaba cantando pasadas hazañas. claro, cantando pasadas hazañas, ¿no? O sea, está haciendo exactamente lo que hace el poeta, ¿no? O sea, está cantando las hazañas de los guerreros de los tiempos pasados. Entonces, bueno, Aquiles aquí manifiesta un nuevo rasgo, ¿no? No es solo un guerrero fuerte, sino que es un hombre como instruido, educado, digamos que es capaz no todos son capaces, evidentemente, de cantar, recordar, narrar las hazañas pasadas, acompañarlas con el instrumento, ¿no? Todo eso implica una educación, digamos, un hombre educado, un hombre culto, diríamos nosotros, ¿no? Y de hecho ese elemento de la educación después aparece en el discurso que le hace Fénix, porque esta figura de Fénix es también un anciano que también tuvo que ver con la educación de Aquiles. Entonces este rasgo de la educación también ha hecho pensar, o sea, por eso también se ha avanzado la hipótesis de que este libro es posterior, es un agregado posterior, porque como que representa una cultura, digamos, en que también se valora, además del valor guerrero, pero está en primer plano este tema de la cultura, digamos, de la educación, que Aquiles no es solo un héroe fuerte, sino que es un hombre completo también desde el punto de vista como de la educación intelectual, ¿no? Y bueno, aparece aquí, no está solo, aparece aquí una figura que después será central para toda la acción. ¿Quién está con Aquiles? ¿Mm? Patroclo. Patroclo, exacto. ¿Quién es Patroclo? Se entiende del relato cuál es su rol. O sea, es presentado como el mejor amigo de Aquiles, pero también un sirviente, por lo que parece. O al Claro, menos, claro, es como un escudero, es como claro, alguien que lo atiende, es como alguien que lo atiende, digamos, ¿no? Claro, es también un guerrero. Después se narrará que él ha sido acogido por el padre, o sea, Peleo lo acogió en su casa, entonces ellos crecieron juntos. En el fondo son como casi hermanos, podríamos decir, ¿no? Son mejores amigos, pero casi hermanos, digamos, porque han prácticamente desde que Aquiles era muy joven, Patroclo ha sido acogido en la casa de Peleo. Y claro, y aquí ellos cantan como alternadamente, ¿no? Solo ante él, en silencio, se hallaba sentado Patroclo y esperaba que el Eácido hubiese acabado su canto, para darle como el relevo, o sea, que cantaban, no es que esperaba no es que tenía prisa que terminara, sino que esperaba que terminara para darle el relevo, o sea, cantan en forma alternada, ¿no? Porque son cantos largos, se cantan muchas hazañas, ¿no? Y entonces, claro, es interesante este inicio, ¿no? Aquiles no está en la guerra, entonces se dedica a actividades, podríamos decir, culturales, o sea, se dedica a una actividad elevada, el canto, la poesía. Y bueno, acogen a los embajadores con mucha amistad, etcétera, preparan un banquete, ¿no? El propio Aquiles. Claro, los héroes, si bien tienen sirvientes, ¿no? Tienen gente que los ayuda, pero ellos mismos, con sus manos, él mismo se pone a cortar la carne, a preparar todo esto, una señal, ¿no? De gran acogida, de gran deferencia, ¿no? Él mismo se pone a preparar el banquete, corta las ovejas, la cabra, etcétera, etcétera. Un banquete bastante contundente, diríamos. Patroclo se preocupa de encender el fuego, finalmente hacen la ofrenda a los dioses, etcétera. Y bueno, después del banquete, entonces finalmente llega el momento como del brindis y de los discursos, ¿no? Y ahí empiezan los discursos. Primero habla Ulises. Mm, El discurso de Ulises lo vamos a resumir porque resume cosas que más o menos ya sabemos, porque, digamos, en el fondo lo que hace Ulises es resumir la situación trágica en que se hallan
los aqueos están perdiendo, los troyanos están avanzando. Mm, le advierte que en el fondo esto que él está haciendo, si, digamos, esto de estar retirado del combate tenía una justificación hasta ahora, pero ahora ya no puede seguir así, que él mismo en definitiva se va a arrepentir si no entra en combate. Le dice, a ti mismo te habrá de pesar si no lo haces, ni puede repararse este daño una vez haya sido causado. O sea, en el fondo es un llamado a la responsabilidad. O sea, Aquiles, por mucho que esté enojado, tiene una responsabilidad con los griegos. Le recuerda los consejos de su padre Peleo, que le había siempre encargado mantener como la moderación, el equilibrio, la calma. Entonces lo invita a ceder. O sea, cede pues la cólera ciaga de Pon. Dignos dones te dará Agamenón si a la cólera ciaga renuncias. Porque en el fondo, tal como Crises había venido con un rescate a liberar a su hija y por lo tanto debía ser aceptado este rescate, ahora que es Agamenón que viene a pedir disculpa con un rescate, etcétera, también es justo acoger la petición de Agamenón. Si Aquiles no lo hace, en el fondo pasará del lado en el fondo de la de tener razón, pasará a la sin razón, diríamos, ¿no? Pasará del lado malo. Bueno, aquí le recapitula todos los... o sea, no recapitula, lo dice tal cual, es propio del estilo homérico, también la repetición. Aquí se repite otra vez toda la lista de los regalos. Y leamos en cambio la respuesta, como Aquiles le responde. ¿Quién va a ser Aquiles entonces? Aquí hace un largo discurso Aquiles. Quizás puede partir alguien y después se alternan. Yo creo que es mejor. Sí, porque es largo. Son como más de 100 versos. Sí. Sí, son como 100 versos. Podríamos leer como 20 cada uno. Partir, por ejemplo, ¿quién no ha leído? Anastasia. ¿Quiere partir? Profe, había ido a buscar una cosa, entonces me perdí en la parte en la que estábamos, pero Ah, ya, estamos en el verso 312, donde dice, página 226, donde dice, y el de los pies ligeros, Aquiles, repuso diciendo. ¿Encontraste? ¿Lo leo yo, profe, si quiere? Ya, partes tú y te sigan. ya lo encontré, ya lo encontré. Ah, lo encontraste, ya. Sí. Ok. Y el de los pies ligeros, Aquiles repuso diciendo, la hertriada raza de Zeus, agudismo Ulises, necesario es que yo os manifieste las cosas que pienso hacer, para que todos dejéis de una vez de enfadarme unos por una parte y los otros viniendo por otra. Tan odioso me es como como las puertas del Hades, quien piensa unas cosas en su corazón y otras dice en sus labios. Diré, pues, lo que a mí me parece que es más oportuno, nunca más me convencerá ya Agamenón el Atrida, ni los Danaos, pues no se agradece de ninguna forma el luchar contra los enemigos sin darse descanso. Igual parte consigue el que queda en su tienda o quien lucha y en idéntica estima un tenido el cobarde y el bravo. Y de la misma forma se muerde el activo y el vago. No he ganado ventaja ninguna con tantas fatigas, exponiendo a diario mi vida en el cruento combate.
Como el ave a sus hijos implumes, comida les lleva. La que pudo encontrar padeciendo penosos trabajos, así yo me pasé sin dormir largas noches sin cuento y entregando a la cruenta batalla los días enteros pelando contra hombres que por sus esposas luchaban. Conquisté 12 villas por mar con mis rápidas naves y otras 11 por tierra en los fértiles campos de Troya. Y de todas obtuve abundantes, ricos despojos, y después todos ellos los di a Agamenón en la mano, al Atrida, que estaba detrás de sus rápidas naves. Los cogió, repartió algunos y se quedó con el resto. A los jefes y reyes les dio recompensas. Ah, se me fue el texto. No. No, pero no importa porque ya leíste, dijimos 20 versos, ya leíste como 20. Ok. Puedes seguir, César. Ay, me perdí. ¿En qué parte quedó? En 337. Verso 7. 337. A los jefes y reyes les dio recompensas preciosas, y cada uno conserva la suya. Y soy yo el solo aqueo que privado estoy de ella. Y él duerme con mi dulce esposa, pues que goce con ella. ¿Por qué los argivos movieron guerra contra los teucros? ¿Por qué trajo aquí a tantas huestes de el Atrida? Fue por la de hermosos cabellos Helena, y entre los hombres creen que los atridas, que tan solo ellos aman a sus esposas. Todo hombre que es bueno y sensato quiere y cuida a la suya, cual yo, cordialmente a la mía, apreciada, a pesar de que la conseguí como esclava, ya que me defraudó arrebatándomela de las manos. No me tiente, porque le conozco y yo nunca podría persuadirme. Que piense en qué forma de las naves del fuego la salvará. Con tu ayuda, oh Ulises, y la de otros reyes, sin mi ayuda ha podido, no obstante, hacer ya muchas cosas. Construir ese muro y abrir a su pie un ancho foso, muy profundo con una gran paliza defiende. Mas no puedo el arrojo impedir de Héctor el homicida cuando yo combatía al lado de los aqueos. No quiso Héctor que la pelea ocurriera apartando del muro, sino junto a las puertas esas y cerca del roble, y un día que me aguardó allí trabajó Cóstole salvarse. Costole. Y ahora, Costole. Y ahora que no deseo luchar contra Héctor Divino, hechas ya a Zeus y todos los dioses ofrendas mañana. Botaré el mar las naves cargadas, y si lo deseas y la cosa te ofrece interés, llevarás mis navíos, navegando por el esponto que habitan los peces, y remando gustosos mis hombres en cada navío. Si el que agita la tierra un viaje feliz me depara, llegaré el tercer día a la playa de la fértil Piptia. Dejé allí muchas cosas del día en que el mala honra vine, y me llevó de aquí mucho oro y buen bronce rojizo, y mujeres de hermosa cintura y aún hierro brillante. Que la suerte tocáronme, aquí queda mi recompensa, esa que me quitó Agamenón el Atrida, insultándome y que él mismo me dio. Y os encargo que públicamente le digáis estas cosas que os digo, de modo que todos los aqueos se indignen así con su impudencia de siempre, pretendía engañar todavía a algún danado. No creo que se atreva a mirarme a la cara por perro que sea, y no va a ayudarle ni con mi consejo o mi brazo. Una vez me engañó y ofendió, nunca más sus palabras lo harán ya. Que esto base y que actúe del modo que quiera, ya que el pródigo Seo le quitó todo juicio sensato. Ahí está bien. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Ya. Sus presentes odiosos me son y me importan muy poco, y aunque fuera capaz de entregarme 10 veces o 20 más de cuanto posee, o de las cosas que un día posea, o las cosas que llegan a Orcómeno o Tebas de Egipto, villa en que cada casa es un tesoro magnífico en sierra y ciudad de 100 puertas que pueden cruzar cada una con sus carros y sus caballos 200 guerreros, o entregarme a mí tantos presentes cual granos de arena o de polvo, aún así Agamenón no aplacará mi enojo. Si antes no me pagaba la ofrenda que mi ánimo sufre, no me casaré con la hija de Agamenón el Atrida, aunque con la dorada Afrodita en belleza se iguale y en labores se iguale a Atenea, la de ojos azules, ni aun así he de casarme con ella, que elija a otro aqueo, que convenga a su clase y que sea un monarca más grande. Si los dioses me salvan y vuelvo a mi patria paterna, una esposa a encontrar para mí sabrá el mismo peleo.
Numerosas aqueas se encuentran en la Hélade y Ptía, hijas de nobles príncipes que las ciudades gobiernan, y podré yo tomar a la esposa que quiera entre ellas. Mucho mi varonil corazón me aconseja que tome por esposa legítima a quien sea cónyuge digna, y allí gozo de todo el tesoro del viejo Peleo. Para mí nada puede jamás compararse a la vida, ni lo que dicen hubo en Ilión, la ciudad populosa, en los tiempos de paz, antes que los aqueos llegaran, ni siquiera lo que hay en los pétreos umbrales del templo, del que hiere de lejos Apolo, en la pito rocosa. Apresarse se puede los bueyes y gruesas ovejas, y comprarse los trípodes y los caballos tostados. Mas la vida del hombre no puede jamás recobrarse una vez ha cruzado la cerca que forman los dientes. Tetis, diosa de los pies de plata, mi madre, me ha dicho que de dos modos pueden llevarme a la muerte las parcas. Si aquí quedo batiéndome en torno a la villa troyana, a la patria no regresaré y será mi eterna gloria. Y si vuelvo, al contrario, a mi tierra paterna, la fama perderé, mas la vida será, sin embargo, muy larga, porque allí no podrá sorprenderme la muerte tan pronto. Hasta ahí, sí, está bien. La última, el último pedacito. Yo, profe, Ya. si he de daros consejo, os diré que embarquéis de regreso al hogar. Tardes ya y no podréis ver al fin arruinada a la ínclita Ilión que extendió Zeus el longividente sobre ella su brazo, y sus hombres están confiados. Llevad, pues, la respuesta que os doy a los jefes aqueos, puesto que esto es la sola misión que el legado conoce y que sus corazones conciban un medio distinto de salvar vuestras cóncavas naos y al ejército aqueo que hay a su alrededor, pues aquel que hasta ahora han pensado no se puede emplear mientras tanto subsista mi enojo, y que Fénix aquí con nosotros se quede y se ausente y se vaya conmigo mañana a la tierra paterna, si lo quiere, pues yo no deseo llevarlo a la fuerza. Y ahí entonces termina la respuesta a Ulises, que es bastante interesante. ¿Quién quiere comentarla o recapitularla? Menciona su desprecio hacia Agamenón, ¿Cómo? que desprecia su desprecio hacia Agamenón, Claro, desprecia los dones de Agamenón. que no quiere cesar su riqueza y porque no va a poder compensar la humillación que sufrió a base de él. Claro, en el fondo él no está dispuesto a perdonar esta humillación, ¿no? Él está exactamente en la misma actitud que estaba antes, o sea, ha sufrido esta injusticia, el cobarde y el bravo reciben idéntica estima, o sea, se le ha quitado el honor, ¿no? O sea, la correcta valoración de lo que él A la merecía. gloria. Entonces hace de nuevo el elenco de todos sus méritos, que él ha conquistado ciudades, etcétera, etcétera, que a todos se les dio recompensas adecuadas, a cada uno la suya, y yo soy el solo aqueo que privado estoy de ella, ¿no? Mm, y además, claro, yo no tengo motivo de estar aquí. Él vino por Helena de hermosos cabellos, pero en el fondo es cosa de él, ¿no? Esa es su esposa, claro, cada uno, todo hombre que es bueno y sensato, quiere y cuida la suya, cual yo. Bueno, este comentario que hace aquí es interesante, ¿no? Esto no lo dijo antes cuando le robaron a Briseida, como que también muestra como una visión distinta de la relación con la esclava, ¿no? O sea, a pesar que es esclava, sin embargo, eh, Se refiere a ella también como su esposa. claro, se refiere a ella como su esposa, claro. A pesar que es esclava, pero desde el momento que está conviviendo con él, la califica de esposa. Entonces yo amaba
amaba a Briseida como mi esposa, a pesar que era mi esclava. No era esposa en un sentido tan formal, pero era como si lo fuera en el fondo, ¿no? Entonces, a pesar de que la conseguí como esclava, yo la amaba, la apreciaba, etcétera. Claro, a pesar de que Agamenón ha jurado que no se acostó con ella, etcétera, pero él sigue enojado igual, ¿no? ¿Y qué más hay interesante acá? ¿Qué más dice en respuesta? Que se va a volver a sus tierras. Claro, que se va a volver a su tierra, ¿no? O sea, no solo no va a entrar en el combate, sino que va a botar las naves al mar y se va a ir. Y si mañana tienes interés, mirando Aunque, al horizonte, podrás ver mis barcos que se alejan porque yo ya me voy. aunque sabe que él se va a ir sin gloria. Es claro, y lo más claro, impactante todavía es que él presenta su destino. Claro, la profecía que sí había aparecido, ¿no?, en el libro primero, de que Tetis le dijo que le había sido destinada una vida breve, pero con gloria. Sin embargo, ahora lo presenta ya no como un destino como fijo, sino que como una opción, ¿no? O sea, como que se le ha dado una opción. Mi madre no dice que me ha profetizado una vida breve, sino que me ha dado la opción. O sea, que el destino, no la madre, sino que el destino. Tetis es solamente la que se lo anuncia, pero le dice que en el fondo el destino le pone delante una opción. Esta parte es muy interesante, ¿no? O sea, como el destino, sí existe el destino, o sea, se sigue reconociendo que existe el destino, tal como se reconocía al comienzo de la Ilíada, se decía que en todo esto se cumplía el designio de Zeus, etcétera. Pero sin embargo el destino incluye también la opción, ¿no? O sea, él eh, no es algo fijo, sino que la opción tiene un rol fundamental. Anastasia levantó la mano. Sí, en este caso, como él es como semidios, o sea, no es como un mortal común y tampoco un dios. ¿Cómo funciona el tema de esta como inmortalidad que estábamos hablando al principio? Como que igual me llamó mucho la atención cómo él abre estas puertas hablando como él mismo de su propio destino. Como que si bien antes se lo habían como comentado o dicho, o está esta cierta persona, como el adivino que tiene como esta posibilidad de hablar de como cuáles son las opciones, como que me llamó mucho la atención que él mismo como que abriera las puertas a los distintos destinos que él tiene. Como, cómo funciona para él que es como semi... Claro, él es un semidios, pero se insiste siempre que él es un mortal, ¿eh? Ya, Claro, nunca se dice que él va a tener un destino distinto. Em, ya. Después en la Odisea sí aparecerán, cuando se hablará del más allá, sí se hablará de algunos semidioses que tienen un destino distinto, que llegan al Olimpo, etcétera. Pero en el caso de él, no. De hecho, en la propia Odisea se dice que Ulises se lo encuentra en el Hades. Él lo encontrará Mm, en el Hades, ¿no? En el Hades todos los guerreros muertos le rendirán homenaje, lo considerarán un rey, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, comentará también tristemente Aquiles en el Hades, dirá al fin y al cabo yo estoy acá en el Hades. O sea, sería preferible estar en la tierra. De hecho, dice algo muy parecido a lo que dice acá, porque se preferiría ser el esclavo de un campesino pobre, pero vivo, o sea, estar todavía ujú. en la tierra, a ser rey con todo el prestigio, la gloria, etcétera, pero muerto, porque en el fondo este mundo de los muertos es un mundo donde no hay, donde hay una vida como a mitad, o sea, son como los muertos, no están muertos completamente, no es una aniquilación, Ajá. pero están sin vitalidad, están como tienen una vida como muy limitada. Y claro, y de hecho, ese es un discurso muy parecido. Por eso se ha pensado que este libro pertenece a un estrado también diferente, porque como que se da una valoración a la vida mortal
como prefiriéndola a la gloria, cosa que no es propia cosa que no es propia del esquema de valores de la Ilíada, ¿no? Se dice en el fondo, bueno, aquí estamos haciendo la guerra, pero al fin y al cabo, los bueyes y las ovejas se pueden comprar, se pueden apresar de nuevo, los trípodes se pueden comprar, pero la vida del hombre no puede jamás recobrarse una vez ha cruzado la cerca que forman los dientes. Una vez que sale de la boca, una vez que el aliento vital sale de la boca, ya no vuelve atrás. Y entonces, claro, surge esta pregunta que un poco rompe el esquema de valores de la Ilíada, porque finalmente está diciendo que la vida mortal vale más que la gloria, ¿no? Y entonces está diciendo, el destino me da esta opción y yo voy a tomar la opción de la vida, digamos, de una vida tranquila. Si vuelvo a mi tierra paterna, la fama perderé, mas la vida será, sin embargo, muy larga, porque allí no podrá sorprenderme la muerte tan pronto. E incluso los aconseja a todos, entonces, incluso les dice, háganme caso, sigan mi ejemplo y vuélvanse todos para la casa, ¿no? Digamos, dejen toda esta aventura de Troya y devuélvanse para la casa, ¿no? Entonces, como una moral evidentemente muy distinta, ¿no? Claro, no será lo que después realmente hará Aquiles, pero después cambiará de idea por un motivo que en este momento no prevé, ¿no? Bien, ya son las 8, pero yo quiero leer un pedacito más. Un pedacito más. Leamos un pedacito del discurso de Fénix. No todo, porque es muy largo el discurso de Fénix, pero al menos leamos una parte. Entonces, bueno, terminada la respuesta a Ulises, entonces Fénix parte con su discurso, que es el segundo, y que es el discurso más importante, este de Fénix. Bueno, junto con la respuesta de Aquiles, esta que acabamos de leer, ¿quién va a ser Fénix? Bueno, también es largo, también podemos alternarnos. ¿Quién quiere partir con Fénix? Yo, profe. Ya, perfecto. Lee también los 2 versos del narrador porque es cortito. Va, ¿quién era que habló? Yo, profe, estoy buscándolo. ¿Discurso de Fénix? Sí, verso 435, 35. sí. Donde dice, Ya. dijo y todos callaron. Dijo, y todos callaron y estaban, de oírlo asombrados, porque ellos se había expresado con una vehemencia, y habló Fénix entonces, el viejo señor de los carros, mas llorando de inmenso temor por las naves aqueas. Sí, es que en tu corazón quieres irte, oh Aquiles ilustre, y te niegas del todo a salvar a de las llamas voraces, nuestras cóncavas naos, porque en tu ¿Entiendes la corazón... palabra naos? Que no es una palabra de uso normal. No lo entiendo. La usa el traductor para que le calce la métrica, como el ritmo del verso. Es como que transcribe la palabra griega, que es parecida pero no igual. Significa nave, significa los barcos. Cóncavas naos, porque en tu corazón hay tal cólera. ¿Cómo solo sin ti, oh hijo mío, podría quedarme? Me pidió acompañarte el anciano jinete Peleo, el día que te envió a Agamenón desde Ptia, cuando eras niño aún, e ignorabas entonces la guerra y el agora, donde todo varón puede un día brillar como ilustre. Me mandó para esto contigo, y debía enseñarte a hablar bien y llevar a buen término grandes empresas. Y por esto,
hijo mío, sin ti yo no puedo quedarme, aunque un Dios en persona viniera hasta mí a prometerme de la edad, despojarme y volverme muy joven. Lo mismo que al salir de la Helade, tierra de hermosas mujeres, cuando huí de mi padre, de Amintos Ormenida, airado contra mí, a causa de una manceba de hermosos cabellos a la que él adoraba, ofreciendo a su esposa, mi madre, Ofendiendo. ofendiendo a su esposa, mi madre. ¿Sigo? ¿Cuánto has leído? Ah, no, sí, sí, como has leído 20 versos, ¿no? No, sigue. ¿Por qué yo no veo? Como que no te veo. ¿Cómo es tu nombre? Noé, no sé, estoy con la cámara encendida, pero no aparece. Voy a apagarla y volver a prenderla. Ahí está. Ah, eres Noemí. Sí, Ah, ya. Porque no, como que no aparece. Cuando uno habla, generalmente como que se evidencia. sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Quién sigue? Si hay una palabra, algo que no entienden, díganlo al tiro para que no se les olvide, ¿eh? ¿Yo puedo leer, profesor? Paulina, ya, Sí. perfecto. Entonces, Quedas cuatro de cincuenta ciencia, y ¿cierto? cinco. Cuatro Ya. cincuenta y cinco. Lee nomás, yo vengo al tiro. Ok. Sin cesar de rodillas, rogábame esta me uniese con la amante, de modo que la aborreciera el anciano. Hice lo que me dijo y mi padre lo supo enseguida. Me lanzó maldiciones, pidió las horrendas erinias, que ningún hijo mío jamás asentase sobre sus rodillas. Y sus maldiciones cumplieron los dioses, como Zeus subterráneo y también la terrible Perséfona. Quise entonces con bronce abusado quitarle la vida, mas detuvo algún dios mi coraje y me trajo a la mente el renombre que yo alcanzaría entre todos los hombres, y no quise ser un parricida entre gentes aqueas. Desde entonces a mi corazón nada lo retenía a vivir en la excelsa mansión de mi padre enojado. Mis amigos y deudos quisieron allí retenerme, y por ello eran siempre insistentes los ruegos que hacían. Degollaron carneros cebados y bueyes flexípides, de gran cuerna e innúmeros cerdos henchidos de grasa, los que asaron al fuego de Festo, sobre él extendidos, y bebióse gran parte del vino que el viejo tenía. Junto a mí 9 noches seguidas aquellos durmieron. Me velaban por turno entre dos encendidas hogueras. En el pórtico del bien cerrado cabedio, una de ellas y otra frente a la alcoba y a la puerta, y en pleno vestíbulo. Pero cuando por 10ª vez vino la negra noche, me salí de la alcoba después de haber roto la puerta de muy sólidas tablas. Salté luego el muro del patio, sin que ni uno de los guardianes ni la servidumbre me vieran. Luego huí a través de las anchas campiñas de la Hélade, y a la fértil tía llegué, madre de las ovejas, al hogar de Peleo el rey, que me acogió muy benévolo, y me amó como un padre a su hijo unigénito ama. Al amado heredero de todas sus grandes riquezas, me hizo rico, y frente de un pueblo muy grande, me puso, y en la fértil tía reiné sobre todos los dolopes, y hasta hacerte como eres. Oh Aquiles, igual que los dioses, te crié con amor entrañable y jamás tú quisiste ir con otro al banquete y tampoco comer en palacio, mientras que en mis rodillas sentados te hartabas de carne en pedazos partida y de vino también. ¿Sigo? Eh, no, quizá puede seguir alguien más. Ya. ¿Quién se anima? Yo, profe, Ya, perfecto. ¿cuántas veces en la infancia, molesta en el pecho, manchaste mi túnica, vomitándome allí todo el vino que habías bebido? Por ti mucho he sufrido y también trabajé por tu causa, y al ver que descendía a los dioses, no hab- habíanme dado eh, a ti, Aquiles. Igual que los dioses te tuve por hijo para que te dé
infortunio algún día pudieras librarme. Mas tu ánimo ardiente refrena, oh Aquiles, no debes tener un corazón despiadado. Hasta un dios se apacigua, y eso que su virtud, dignidad y poder son más grandes. Con ofrendas y dulces plegarias y con libaciones y humo de sacrificios, los hombres su ira aplacamos cuando le imploramos a causa de faltas o errores. Del gran Zeus las plegarias son hijas y aun cuando van cojas y arrugadas, están y con viscas de un ojo o del otro. Sin cesar van corriendo siguiendo los pasos de Ate. Y Ate es fuerte y camina con pies muy ligeros y avanza más que nadie y a grandes zancadas recorre la tierra ofendiendo a los hombres. Y así estos reparan el daño. Quien acata a las hijas de Zeus cuando se le presentan gran provecho consigue y por ellas es siempre tendido. Más si alguno atención no les presta y brutal las rechaza, se dirigen a Zeus el Cronión y le piden que Ate guíe a aquel para que con el daño padezca la pena. Honra a Aquiles también a las hijas de Zeus como es justo, que al honrarlas aplaca el espíritu de otros valientes. Pues si no se Pues si no te ofreciera el Atrida esos dones y aún otros más para adelante, y mantiene el violento despecho, yo no te exhortaría a que ahora aplaces tu cólera, y a los necesitados argivos tu ayuda prestarás. Más te da muchas cosas y aún más te promete y te envía, que por el rueguen a muy excelentes varones que escogió en el ejército aqueo, a los danaos más caros para ti. No hagas que su venida y palabras sean vanas, ya que no te censuran el que antes airado estuvieras. Todos hemos oído contar gestas de hebres de antaño y sabemos que cuando la ira feroz dominábalos, se aplacan con dones y siempre a los ruegos cedían. Hasta ahí ¿Sigo? es suficiente, ¿no? Hasta ahí es suficiente. Vamos a leer hasta acá, porque después empieza a narrar otra historia, porque dice, hemos oído contar gesta de héroe de antaño, y él empieza a contar toda la historia de otro héroe, pero ya hasta donde leímos hay varias cosas interesantes que comentar, ¿no? ¿Qué hay de interesante en este discurso de Fénix? ¿Quién es este Fénix? Él se presenta, ¿no? Narra como su historia, cómo ha llegado cómo ha llegado a tener esta relación especial con Aquiles, ¿no? Cómo llegó a la casa de Peleo, o sea, a la casa del padre de Aquiles. Arrancó de la suya cuando le estaban andando. Claro, porque en su casa estaba pasando algo extraño, ¿no? Que el papá, que le había pasado. Le había tirado maldiciones. ¿Cómo? El papá le había tirado maldiciones. ¿Por qué? Creo que porque lo había descubierto con la amante y le dijo a la madre. ¿No? Creo que era. No, o Ah, sea, el padre tenía un amante y, bueno, y la madre, la madre quería que en el fondo él, eh, dice, o sea, la madre le rogó que él se uniese con esta muchacha que era amante del padre, porque en el fondo no quería que la siguiera como ofendiendo con esta relación, ¿no? Pero claro, cuando el padre se dio cuenta que él se juntaba con la que él quería, entonces le lanzó la maldición y bueno, y finalmente él entonces se fue de su casa y fue acogido en la casa de Peleo, ¿no? Él no quiso, o sea, la tensión había llegado a un punto que él podría haber incluso matado a su padre, pero dice, no quise ser parricida, etcétera, preferí escaparme, ¿no? Y bueno, así funcionaban muchas veces las cosas en Grecia, porque como había muchas ciudades, ¿no? Cuando uno tenía dificultad en un lugar, en el fondo no tenía que enfrentar necesariamente la justicia en su ciudad o en su casa, se cambiaba
se cambiaba de ciudad, ¿no? Era muy fácil porque había muchas ciudades, muchas islas, ¿no? Esta de Ptía, la tierra de Peleo, es una pequeña isla, ¿no? Donde entonces va Fénix, Peleo lo acoge y ahí entonces él, todo esto es para decir que él se vuelve, ¿cuál es su rol en la casa de Peleo? Él es más viejo que Aquiles, ¿no? Aquiles es un niño todavía cuando llega Fénix y por lo tanto él asume el Sí, rol de, ¿cómo lo podríamos llamar? No le da un nombre acá, ¿eh? no, Pero pero como padre de aquí. más que padre es como una especie de preceptor, ¿no? Bueno, ahora ya no se usa esta palabra, ¿se entiende preceptor? ¿Qué significa? Ujú. Antes ahora ya no existe, ¿no? ¿Qué era el preceptor? Hasta el siglo XIX se usó esta figura, ¿no? ¿Quién era el preceptor? ¿Se entiende la palabra o no? ¿O ya es desconocida? La desconozco yo. ¿Ah? Eh, Como la palabra padre, Ay, Augusta. la palabra, primero que todo, acabo de volver, tuve que hacer una cosa, estoy sola, Allá. así que tenía que hacer una cosa. Pero preceptor me suena como muy similar a precesor, de alguna forma, o sea, que vino antes de alguien. No, 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 no. No, preceptor, bueno, viene de precepto. Precepto es como norma. Es un educador. O sea, es como una especie de maestro particular que está en la casa. Es alguien que una persona, evidentemente una persona que tiene medios económicos, una persona de clase social como elevada, contrata a una persona para que eduque a sus hijos. Bueno, en cierta forma es algo que está volviendo de moda con eso del homeschooling, ¿no? Ahora, como que las personas que ya no confían como en el sistema escolar, etcétera, prefieren hacer como educar a los niños en la casa, ¿no? Antes eso era lo normal, ¿no? Digamos, en los colegios son una invención bastante moderna, ¿no? Digamos. Pero sí, profe, paréntesis, esa gente normalmente tampoco contrata profesores, lo intentan hacer ellos. Ah, claro, bueno, claro, porque es muy caro contratar, ya no, claro, ya no son grandes como existían antes los grandes latifundistas, etcétera, que tenían tantos medios. Entonces tienen que arreglarlo de una forma diferente, pero esa es la idea, ¿no? Que digamos que los niños se eduquen en la casa y claro, como no existían los colegios, etcétera, la educación básicamente era en la casa y quien podía contrataba entonces a alguien que era maestro, pero al mismo tiempo educador, ¿no? O sea, enseñaba cosas como disciplinas, la matemática, la ley, el lenguaje, etcétera, pero también enseñaba valores, ¿no? Era un educador en el sentido más amplio. Y de hecho lo dice al comienzo, de hecho por ese tema empieza, por eso decía yo al comienzo que este tema de la educación es fundamental en este canto, ¿no? Cuando dice al comienzo del discurso lo dice, en el verso 442. Me pidió acompañarte el anciano jinete Peleo el día en que te envió a Agamenón desde Ptía, cuando eras niño aún, e ignorabas entonces la guerra y el ágora, donde todo varón puede un día brillar como ilustre. Claro, es la guerra, pero también el ágora. Tiene que darle una educación integral, ¿no? Tiene que ser un guerrero. ¿Y qué significa el ágora? Esa es una palabra griega que el traductor deja en griego. En griego en realidad se dice agorá con el acento en la última. En castellano le han cambiado el acento, pero la palabra es la misma palabra griega. ¿Qué significa agorá? ¿Alguien sabe? ¿No era como aula? Eh, Originalmente es un espacio abierto, es como la plaza. La plaza donde se reúnen las personas, la asamblea, por ejemplo, la asamblea de los guerreros o la asamblea de los ciudadanos, y por lo tanto hay que saber hablar, ¿no? O sea, digamos, la actividad del ágora es saber hablar, saber en el fondo, uno tiene que no solamente manejar las armas, sino que tiene que manejar el lenguaje, ¿no? Tiene que saber hablar. Y para eso hay que tener toda una cultura, ¿no? No es la idea de manejar el lenguaje
como lamentablemente ahora se ha difundido en la educación moderna en Chile y también en otras partes. La idea como que simplemente usar el lenguaje como una especie de técnica, o sea, hay que aprender la técnica del lenguaje. No, no es solo la técnica, no es solo la retórica, que es como la técnica del persuadir, sino que es más en general en la cultura. O sea, es tener cultura para poder tener base para hablar, no hablar como puro mecanismo así como de habilidad, sino que hablar fundamentado en algo. Entonces significa conocer las cosas, estar informado, conocer la historia, conocer las leyes, conocer en general todo lo que es útil conocer en la sociedad. Y entonces todo varón puede un día brillar como ilustre, ¿no? Debía enseñarte a hablar bien y a llevar a buen término grandes empresas, ¿no? O sea, el hablar no es menos importante que la acción bélica. Bueno, y de hecho este mismo libro noveno es una demostración de eso, porque aquí no hay ninguna hazaña bélica. Toda la hazaña que se hace en este libro son discursos, ¿no? Es el arte de los discursos, a pesar de que después los discursos fracasan porque no logran persuadir a Aquiles, ¿no? Pero son discursos muy articulados, muy bien organizados, son ejemplos de discursos, ¿no? O sea, los jóvenes griegos que leían esto para su educación aprendían cómo se arma un discurso, ¿no? Cómo se ponen en orden los temas, los argumentos. Es una escuela de arte retórico, que, repito, no es solo un arte como mecánico, sino que implica una transmisión como de principios, de valores, ¿no? A eso apunta Fénix. Y bueno, ¿cuál es el valor en particular que Fénix aquí quiere en el fondo refrescarle la memoria a Aquiles, ¿no? O sea, le está diciendo, tú en el fondo has aprendido de mí valores, y en particular, ¿qué valor, qué tema, qué tema evidentemente tiene que ver con la situación y que él quiere explicarle de nuevo, quiere enseñarle, refrescarle, que es como el centro del discurso, donde está como el argumento fundamental, ¿no? ¿Cuál es el valor fundamental que le quiere enseñar acá? Está entre el verso 500 por ahí, y el 520, son como esos 20 versos que son como el fuerte de todo ese discurso, la parte más importante. Voy a releer algunos versos para darles pistas. Oh Aquiles, no debes tener un corazón despiadado. Hasta un dios se apacigua. Y eso que su virtud, dignidad y poder son más grandes. Con ofrendas y dulces plegarias y con libaciones y humo de sacrificios, los hombres su ira aplacamos cuando les imploramos a causa de faltas o errores, ¿no? ¿Cuál es aquí la virtud que aquí les debe entonces recordar, tener en cuenta? ¿Perdonar? ¿Mm? ¿Cómo perdonar? ¿O saber? Claro, es el perdonar, ¿no? Los dioses también perdonan, y eso que los dioses tienen mucho, o sea, tú te estás quejando de que han ofendido tu dignidad, ¿no? Tu valor, etcétera. Pero los dioses que tienen más dignidad, más valor, también perdonan. También nosotros le pedimos perdón, le ofrecemos sacrificios, humo de sacrificios, libaciones, plegarias, ¿no? Y ellos perdonan a pesar de que tienen razón, ¿no? O sea, digamos, la justicia ha sido ofendida y por lo tanto los dioses podrían castigarnos como seres humanos. Sin embargo, nos perdonan porque nosotros nos arrepentimos, ¿no? Agamenón está arrepentido y entonces, en el fondo, claro, el perdón es algo gratuito, pero que en el fondo también es debido. O sea, si alguien se arrepiente, hay que entonces seguir el ejemplo de los propios dioses, porque en el fondo si nosotros pedimos perdón,
entonces lo lógico es que también perdonemos, ¿no? Cuando les imploramos a causa de faltas o errores. Claro, eso antes no lo mencionamos, ¿no? Cuando hablamos del sacerdote y de la ofrenda, evidentemente uno de los significados más importantes del sacrificio es para pedir perdón, ¿no? O sea, se le pide a los dioses ayuda para el éxito en las empresas, pero también se les pide perdón, porque se percibe que se ha hecho algo que infringe la justicia y que en rigor se merecería un castigo, pero los dioses pues, tienen el poder en el fondo de perdonar. Y hace esta bonita alegoría como una personificación de las plegarias, ¿no? Dice, del gran Zeus las plegarias son hijas. O sea, son como mujeres que son hijas de Zeus. ¿Y cómo son? ¿Cómo las caracteriza estas mujeres hijas de Zeus que personifican las plegarias? Son físicamente como son. Estos versos son muy interesantes. Dice, aun cuando van cojas y arrugadas y son viscas de un ojo o del otro, sin cesar se van corriendo siguiendo los pasos de Ate. Y Ate es fuerte y camina con pies muy ligeros y avanza más que nadie y a grandes zancadas recorre la tierra. Bueno, aquí Ate la deja también en griego el traductor. Ate la palabra significa error. Podría traducirse también como obcecación, pero es como, digamos que es como el error. Los hombres cometen muchos errores, ¿no? O sea, Ate es fuerte y camina con pies muy ligeros y avanza más que nadie. O sea, el error es muy rápido. También es personificado, ¿no? Es como una persona. Error camina muy rápido. O sea, nosotros cometemos muchos errores. Y en cambio las plegarias, pobrecitas, ellas son cojas. Y son viscas, como que ven mal y son cojas, caminan más lento, pero van detrás, a pesar de todo, ¿no? Van detrás del error. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está bien, nosotros cometemos muchos errores, pero a pesar de todo, detrás de cada error, podríamos decir, va una plegaria. O sea, uno puede, en el fondo, remediar el error como arrepintiéndose y rogando, como pidiendo perdón, ¿no? Y claro, para eso hay que humillarse. Por eso también las pobres plegarias son feitas, son como humildes, ¿no? Son cojas, viscas, son feitas, porque la plegaria es humillante, ¿no? Es como Agamenón ha tenido que humillarse en el fondo, ¿no? Ha tenido que reconocer su error y pedir perdón, y eso es muy humillante, ¿no? Pero sin embargo, claro, ellas son feas, aparentemente como muy humildes, ¿no? Pero, pero hay que escucharlas, las oraciones, porque ellas son hijas de Zeus. Y si tú no las escuchas, ¿no? Quien acata a las hijas de Zeus, las plegarias, cuando se le presentan, gran provecho consigue y por ellas es siempre atendido. O sea, si tú escuchas las plegarias, Zeus te favorece. Pero si alguno atención no les presta y brutal las rechaza, se dirigen a Zeus, van a reclamar al padre, el hijo de Cronos, el Cronion, y le piden que Ate guíe a aquel para que con el daño padezca la pena. Si tú no las escuchas, a tu vez serás de nuevo atacado, serás atacado por el error, o sea, caerás tú mismo en la culpa y entonces después te irá pésimo, digamos, serás un desastre. Y bueno, y eso es, claro, una advertencia entonces severa que le da Fénix a Aquiles, y Aquiles no le hará caso, y eso efectivamente le acarreará después toda la desgracia, porque Aquiles, que tiene razón, ¿no? Y no quiere perdonar porque él tiene la razón, y entonces no quiere ceder, no quiere acoger como el arrepentimiento de Agamenón, los regalos, etcétera. Él caerá en el fondo en la culpa por eso, caerá en el Ate, caerá en la culpa, y el resto del desarrollo de la historia, digamos, lo
lo golpeará duramente, ¿no? Trágicamente. Entonces, toda esta parte es muy interesante, toda esta reflexión sobre en el fondo el perdón, ¿no? O sea, existe la culpa, pero existe también el perdón. Si tú no perdonas, caes tú mismo en una culpa muy grave y eso acarrea la tragedia, digamos, la tragedia. Bien, ya son las 8:30. No sé si hay algún último comentario o pregunta. ¿No? Bien, dejémoslo así entonces. Igual relean todo este canto, o sea, llegan hasta el final, después está es poco lo que queda, son como 3 paginitas. Está el tercer discurso y la última respuesta de Aquiles y así se termina. Y la próxima vez ya saltaremos al canto 16, porque ese será el siguiente como gran vuelco en la acción, ¿no? Y después de eso Aquiles sí volverá al combate, pero porque le pasará algo trágico entre medio. O sea, el canto como 16 es donde pasa como la tragedia propiamente tal del que está en el centro del poema. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda práctica? ¿No? Profe, con respecto a lo de la lista, escribí a la escuela y están en proceso como de integrarme al ramo, como si me Ah, pudiera ya. considerar por la asistencia de hoy y eso. Ah, ok. Ya, perfecto. Sí, sí, recuérdamelo Gracias. igual. Profesor, Ya. Ah, profesor, ¿sí? es que yo llegué un poco tarde porque el Zoom no se me conectaba, entonces quería saber si como que quedé presente. Ah, ya. Espera, déjame revisar. Mm, sí, 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 quedaste presente. Sí, Gracias. perfecto. Bien. Profe, ¿ya quedé Entonces, presente? eh, no, tú no habías quedado presente, no. No. ¿Y tú no tienes cámara? No, profe, yo le expliqué que se me pixeleaba. Tú me explicaste lo del lápiz. Ya, sí, ahora me acuerdo. Sí. Ya. Ya, bien. Vamos a parar entonces la grabación.